Para poder siempre volver a hablar del tema y que me parece que es muy necesario y muy importante. Son muchos, los que Son están muchos. A la espera fundamentalmente de Esos de números una... son personas. Sí, Ese sí. es el tema. No es un número frío. No es un número, son personas. Claro. Y ahí la importancia de... O sea, la gente, el común de la gente quizás no tiene por qué saberlo, pero bueno, es importante que en los medios podamos reflejar toda esta realidad, porque hay gente que seguramente en su vida la está pasando mal o está esperando una nueva oportunidad para mejorar su vida o para seguir viviendo. Claro, no me interesa ir más allá de donde no nos corresponde, pero fue un trasplante fallido lamentablemente, o en todo caso una intervención fallida la del fin de semana. Sí. No importa ya a esta altura cuáles son, quiénes o dónde estuvo la responsabilidad o la desinteligencia o lo que sea. Sí me interesa saber si pudiste gestionar en favor de recuperar, digamos, lo que no se pudo hacer el fin de semana. Sí, fue una situación, como vos lo dijiste, fallida y bueno, a veces pasan estas cosas, aunque pensemos que estos errores no se pueden dar, sí se dan y hace mucho tiempo que se dan, a veces pasa. Ahora lo importante es ver la situación de este paciente dentro de la lista de espera. Claro. Entonces, bueno, justamente por eso es que yo me pongo en contacto con el Cudayo para ver qué nos decían y bueno, simplemente nos transmitieron tranquilidad en el sentido de, o sea, de quedarnos tranquilos de que él va a seguir en lista de espera, por supuesto, y lo que sí, por supuesto, recalcaron un par de cuestiones para estar atentos. Cuando una persona llega a un operativo y a un llamado de trasplante, quiere decir que seguramente, y más que nada por ejemplo, en lo que es riñón, seguramente ha venido participando bastante cerca en operativos anteriores, pero quizás nunca ha tenido la posibilidad de que lo llamen puntualmente. Entonces, si ya te llamaron, lo importante es que sepas que a partir de ahora vas a estar más cerca que antes. O sea, en próximos operativos con próximos donantes tenés muchas más posibilidades. Entonces, bueno, principalmente nos recalcan el estar atentos a cualquier persona que esté esperando un trasplante. Siempre nos dicen tener una buena comunicación, tener un teléfono en condiciones para poder recibir el llamado. Nosotros cuando quedamos en lista de espera, por supuesto, te toman todos tus datos y tenés que dejar un par de números como para que estén en comunicación con vos. Estar preparados en cuanto al momento, porque algo muy importante que ustedes lo mencionaron el lunes es que el momento del traslado es una cuestión personal del paciente. Es decir, ya hasta ahí no, o sea, no abarca ninguna obra social. El traslado no se considera una urgencia para las obras sociales porque muchas requieren una autorización previa para los traslados. Y como esto es imprevisto, entonces no podemos saber cuándo va a necesitar. Aparte no podés esperar, Vicky, los tiempos de una obra social para que te lo autoricen. Por supuesto, tampoco consideran de que el traslado hacia el centro de trasplante sea necesario en una ambulancia, por ejemplo. Por eso no lo ponen a disposición tampoco. Entonces se conoce que tenemos que cada uno con sus medios poder viajar. Por lo tanto nos dicen, si uno no tiene movilidad, tratar de tener ya preacordado con algún familiar, con algún amigo, o por ejemplo en este caso con algún remis o traslado que nos dé el área social o la comuna, o el municipio de la localidad, para poder llegar a tiempo. Claro. Eso principal, y ahí es donde nos dicen, ahí es donde el paciente tiene que hacer, digamos, el clic de saber de que a partir de ahí muchas cosas corren por cuenta propia. Y desde ahí empezar a cuidar esto que nos llega, el órgano, el tejido, el trasplante. Bueno, y también, por supuesto, en la cuestión económica, porque aunque las obras sociales generalmente nos cubren el trasplante o quien no tiene obra social es el Estado el que se hace cargo, siempre algún gasto tenés. Claro.
porque es una cuestión lógica. Vos te vas a internar, vas a una cirugía, seguramente necesites un acompañante, entonces siempre algún gasto tenés. Nos recuerdan el tema de la movilidad, tener resuelto quién nos puede acompañar, algún fondo económico que nosotros podamos contar con eso para ese momento. En caso de ser convocado. Claro. Y por supuesto la buena comunicación. Te plantean dentro de ese protocolo o dentro de esas instrucciones, Vicky, el hecho de que vos estás en lista de espera, pero el clic se produce en el momento que te dicen llegó tu órgano. Sí. Y es ahí donde tiene que, por sobre todas las cosas, prevalecer la decisión del paciente de decir voy, acepto. Exacto. Digo, te lo plantean eso, la concientización de que estás en lista de espera y que en cualquier momento te puede tocar. Exacto. Lo que pasa es que es un momento difícil también para la persona que lo pasa, porque en ese momento se te juegan un montón de emociones y principalmente el miedo. Entonces es como que, o sea, es muy lógico y es muy normal que la persona entre en una situación de pánico, de miedo, de nublarse, digamos, y no saber para dónde disparar. Por ahí también juega mucho el entorno de la persona de poder acompañar y de tranquilizar y de ayudar a resolver, que es lo principal. Yo creo que por ahí lo ideal sería, el paciente tiene que dedicarse en ese momento a decir, bueno, termino de organizar mi bolso y ya sé quién me acompaña y nos vamos. Claro. Y el resto, quien lo acompañe o quien lo pueda ayudar en ese momento, tratar de allanar un poco el camino para que no todas las preocupaciones recaigan en la persona, que encima, a su vez, está pensando, voy a una cirugía y de semejante magnitud. Entonces, claro, que no es una cirugía común, digo, te insertan el órgano de otra persona. Sí, y por ejemplo, en caso de órganos vitales, como puede ser un riñón, un corazón, pulmones, son primero que cualquier trasplante es alta complejidad. Y en caso de los órganos vitales es mayor aún la situación de complejidad. Claro. Entonces es lógico que ahí empecemos con miedo y que no sepamos quizás qué hacer. Sí, vos utilizaste un término que es se te nubla todo. Vos pasaste por ese momento. Yo lo pasé por ese momento, ahora, tenía 17 años. El paciente, Vicky, en esas situaciones límite donde debe decidir entre ser parte de ese trasplante, ser parte de esa intervención, ¿el paciente en ese momento duda? Pues sí. Sí. Sí, lo digo como experiencia personal. Claro. Yo misma, estando en el quirófano, ya lista y preparada para empezar la cirugía, estaba como con una emoción muy fuerte, con mucho miedo y porque, bueno, me pasó que incluso, o sea, estando en la sala de preparación previa al quirófano, escucho justamente cuando el médico le cuenta a mi mamá que mi donante era una nena de 8 años y había fallecido esos días en Rosario. Y claro, vos imagínate todas las cosas que se te pasan por la cabeza. Yo lloré desde que salí de Pellegrini hasta que llegué a Rosario y el médico en el momento me dice, ¿vos te querés operar? Relájate. Y yo le dije que no. Imagínate hasta dónde llega la duda. Claro. Es un momento fuerte, una emoción muy fuerte. ¿Vos crees que en este caso puntual pasó algo de eso, de la duda? Sí, también puede ser. Puede ser otro componente, digamos. Y sí, pero bueno, yo, o sea, creo que es algo lógico y lo entiendo. Claro, claro. Sí. Vicky, ¿vos sos optimista de que se pueda recuperar ese lugar perdido? Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Aparte, bueno, o sea... habrá que esperar el momento. Habrá que esperar, ya llegará. Seguramente uno cuando pasan estas cosas, también tratando de ser optimista, decís, bueno, quizás no era la oportunidad y había que aprender un montón de otras cosas. Desde un montón de lugares y actores que van a formar parte de todo este proceso, digamos, aprender un poquito más para llegar en mejores condiciones. Entonces hay que rescatar también, o sea, dentro de todo lo malo que sucedió, bueno, lo bueno y pienso que seguramente en poco tiempo va a llegar la oportunidad y va a ser mejor. Otra cosa que hay que aclararle, digamos, al oyente, aquellos que no conocen cómo es el procedimiento del Kudai o cómo se opera en estos casos, Vicky, es aquella cuestión que
no es hoy te van a trasplantar, estás en uno de los primeros lugares de lista de espera y el primer riñón que aparece te llaman y te convocan. Digo, tiene que haber cierta compatibilidad. Tiene que, sí, por supuesto, la compatibilidad en primer lugar. Pero a su vez, dentro de un operativo, bueno, los que ya más o menos tenemos conocimiento en todo este tema, sabemos que participan varias personas de la lista de espera. Entonces, o sea, se convoca a varios pacientes en lista de espera y de ahí se va haciendo la última selección para ver a quién le toca, digamos. Claro. Por la compatibilidad, por incluso cuando llegás al centro de trasplante te vuelven a hacer análisis para ver de que esté todo en condiciones y que tu organismo no te provoque ningún rechazo. Y a veces suele pasar de que llegás al centro de trasplante y por algún valor dentro de tus análisis consideran que no sería conveniente. ¿Por cada órgano se convoca solamente una persona? No. ¿O son varias? Son varios. O Yo sea no que sé exactamente cuántos, bueno, pero te pueden llamar son varios. Te pueden llamar y podés pegarte la vuelta. Es así. Y pasa. Eso no lo sabía. Yo pensé que era uno solo. No. O sea, por eso nos dicen de que seguramente, por ejemplo, en el caso de esta persona, ha venido participando de otros operativos y no es necesario que el paciente lo sepa. Simplemente quiere decir que se lo viene teniendo en cuenta dentro de un grupo de posibles receptores para ese órgano. Y a lo mejor, por decirte, un número entre 1 y 5 o 6 o 10 personas que participen de los operativos y entre ellos terminan de hacer la última selección. Y le toca a uno. Ahora, esa última selección, Vicky, ¿se hace directamente en el lugar del trasplante o te lo hacen, digamos, en lo previo? O sea, en el lugar por una cuestión de que cuando vos llegás, en esos casos, en los órganos vitales, por supuesto, hay un nuevo control de la situación clínica del paciente. Y a veces te puede pasar que tenés un poquito de resfrío o un poquito de tos y no es conveniente. Por decirte cosas mínimas, por citar el momento, digamos, claro, donde te van a hacer la intervención. Exactamente. Como para contarte una anécdota, una paciente amiga que hizo un retrasplante de riñón hace un par de años, ella estaba de vacaciones en Córdoba cuando la llaman y su centro de trasplante era en Buenos Aires. Claro. En lo posible, generalmente también nos dicen siempre no alejarse tanto del centro de trasplante o del lugar donde vas a tener que viajar por una cuestión de tiempo, para poder minimizar las horas de viaje. Bueno, ella, por supuesto con autorización médica, viaja, se va de vacaciones y la llaman justo. Entonces tenía que pasar por Rosario, que es su lugar de residencia, y ahí ir hasta Buenos Aires. No le daban los tiempos. Llegó muy justo, pero ¿qué hicieron? Adelantaron el proceso y los análisis que tenían que hacer cuando ella llegaba los hizo en Rosario y en el trayecto de Rosario a Buenos Aires iba teniendo los resultados, cosa de llegar a Buenos Aires ya preparada, con los análisis listos. O sea, hay cosas que se pueden acomodar. Por eso ahí es donde te digo, son los últimos análisis y los últimos estudios del paciente previos al trasplante. Eso pasa siempre y pasa también de que a veces, incluso, por ejemplo, como lo han contado muchos médicos, qué sé yo, en el caso de pulmones, hacen una ablación y al momento del trasplante se encuentran con que por alguna situación del órgano no se puede trasplantar. Claro. Pasa. Sabe pasar. Sí. Claro. Sí, es todo muy complejo, digo, muy complejo. Tiene que haber es todo muy complejo. Nosotros muchas podemos coincidencias, decir, digamos. Yo soy donante de órganos, pero al momento del fallecimiento de la persona, y si se puede hacer una ablación, también tenés que ver de que los órganos estén en condiciones. Claro, por eso Marina hablaba el día lunes, creo que tuviste la posibilidad de escucharlo. Sí. Marina hablaba de que un trasplante mejora la calidad de vida. Claro. Indudablemente te ha pasado. Mejora y da vida porque hay gente que realmente lo está esperando para seguir viviendo. Exacto. Sí, entonces por eso, bueno, me parecía importante aprovechar, digamos, esta situación para volver a refrescar la memoria de todos y hablar del tema en los medios. Y bueno, te agradezco de que siempre nos dé un espacio para esto.
porque es importante, porque nunca sabemos cuándo nos puede pasar, sí, o a quién, o en qué situaciones, y que cualquiera puede recibir, o sea, siempre recalcar eso, somos más factibles a tener que recibir un trasplante que a poder ser donantes. Es cierto. Vicky, ¿qué cambia de una inserción de córnea a un trasplante, digo? ¿De órgano vital? Sí. Mucho. Mucho. Muchísimo. Sí. Bueno, en principio porque lo que es la parte de la ablación, los órganos vitales siempre necesitan de irrigación sanguínea. Es decir, la persona ya está, el paciente donante ya está con muerte cerebral. Sí. A partir de ahí, cuando se define la donación, se necesita de que los órganos vitales, para poder extraerlos, ablacionarlos, tengan irrigación sanguínea. Las córneas, las válvulas cardíacas, son tejidos que no necesitan irrigación sanguínea para poder extraerlos. Los podés extraer y después tenés tu tiempo para procesarlo. Exacto. Y también, de acuerdo a cada órgano, hay un tiempo después de la ablación, digamos, de duración para poder llegar a trasplantarlo en el paciente que espera. Por eso es tan importante y por eso es tan urgente. Claro. Hay órganos que tienen un tiempo más amplio y otros que no. Córnea, por ejemplo, no es un proceso tan repentino como el de un órgano. No, siempre es urgente, pero bueno, tiene un par de horas más, digamos, para claro, poder llegar al paciente. Y después lo que cambia también es el después, digamos, el tratamiento después. Sabemos, por supuesto, de que cualquier persona trasplantada va a tener un proceso de tratamiento médico con pastillas, con tratamientos que para cuidar ese órgano, ¿cierto? Con cuidados personales, porque es algo que te tiene que acompañar de por vida. Sí. Cambia en el hecho de que, por ejemplo, la persona que tiene un trasplante de riñón, de corazón, de pulmón, tiene quizás un tratamiento más amplio. Entiendo. En cuanto a lo que es medicación. Los que somos trasplantados de córnea es algo un poco más liviano, por llamarlo de alguna manera, y bueno, los controles son también más, son diferentes, digamos. Claro. Yo siempre les digo, yo soy una pulga al lado de un elefante a mis amigos que tienen trasplantes de corazón, de riñón, de pulmón. ¿Por qué decís eso si soy una pulga? Sí, porque es distinto, yo los veo en los cuidados que tienen que tener y realmente la persona que tiene un trasplante de un órgano vital es totalmente distinto y tienen que cuidarse 10.000 veces más. Igual vos seguís con muchos cuidados. Sí, por supuesto. Digo, vos fuiste trasplantado de córnea y hay gente que la pasa re bien y que tiene suerte y que está bien y que el órgano no le provoca nunca ningún inconveniente, ningún rechazo, nada. ¿Cómo fue el caso tuyo? He tenido principios de rechazo, he tenido, bueno, qué sé yo, como es en la vista, siempre hay alguna cuestión que resolver o que retocar. El trasplante sigue bien, sigue normal. ¿Vos seguís con controles? Yo sigo con controles, he tenido un par de cirugías hasta el 2019, otra vez me han hecho otra cirugía, el año pasado otro láser, siempre hay algún retoque que hacer, digamos. Y en cuanto a medicación, por ahí cuando me hacen algún tipo de tratamiento así, quirúrgico, digamos, bueno, es necesario cuidar esa córnea y volver a la medicación inmunosupresora para evitar algún tipo de rechazo. En mi caso, pero cada uno es distinto. Hay gente que está operada con un trasplante de córnea y te dice yo no uso ni una sola gota. Claro. Bueno, cada caso en particular. Cada caso es distinto. Claro. Sí. Vicky, la última pregunta, agradeciéndote muchísimo esto de venir a charlar el tema y me parece que coincidimos en esto de que debíamos utilizar este caso para reinstalar el tema y recordar algunas cuestiones. Creo que es una causa que siempre necesita de un caso resonante y que llame un poco la atención para volver a ponerla en vigencia. Es cierto. Lamentablemente. Sí. ¿Cuántos trasplantados hay en Carlos Pellegrini? ¿Tenés idea? No tengo un número exacto, pero somos varios. Claro. Sí, somos ¿En varios. su mayoría de riñón? De riñón y hay varios también de córnea. Ah, ¿sí? Sí.
¿Pero sí, qué sí. estimas? ¿Hay unos 10, por ejemplo, trasplantados? Sí, seguro. Si ¿O no más también? Si no más, claro. Sí, claro, no viene al caso y bueno, dar el nombre y apellido, también, pero sí no, decir en cantidad, ¿no? Sí. Pero bueno, en lo que yo conozco, es gente que medianamente está bien. O sea, el trasplante es un tratamiento médico. Es el último tratamiento médico luego de que otros no den resultado para resolver la situación de la enfermedad de un paciente. Después hay que seguir cuidando eso, ¿cierto? Claro. Y bueno, yo lo que conozco es que mucha gente está muy bien. Te cambia la vida. Obvio. Te cambia la vida. Vicky, a mí me gustó mucho la charla y ojalá la podamos continuar con algún contacto que nos pueda facilitar el viernes en el especial que tenemos todos los viernes. Yo lo que quiero recalcar es que, bueno, que sepa, la gente que sepa que, digamos, si en algún momento pasa por esta situación y llega a tener que necesitar un trasplante y estar en lista de espera, que sepan que hay gente que puede ayudar, que estamos dispuestos a veces necesitas una simple escucha. Sí. O que alguien que pasó por algo similar te entienda de otra manera. Claro. O te dirija a ciertos contactos para poder resolver cuestiones. Fíjate que nos tiene que pasar, claro, nos tiene que pasar esto, lo del fin de semana, como para que después surja mucha gente de buena onda, de muy buena voluntad, que dice, si yo hubiera sabido, lo hubiera llevado. Eso es lo lindo y lo bueno. Mucha gente se ofreció a colaborar en casos así, y bueno, Pellegrini es muy solidario. Sí. O sea, en cuanto a eso, yo no pero lo al margen dudo, nos tiene que tocar lamentablemente para que surja esto de venir a contar a la radio y clarificar o recordar en todo caso cómo es el procedimiento. Por supuesto. Yo lo único que me gustaría recalcar, sin intención de molestar a nadie, es que me parece que es una causa con la cual no se puede hacer política. Es una causa solidaria, que cualquiera que quiera ayudar a cualquier paciente que esté en lista de espera o esperando un trasplante o post-trasplante con alguna necesidad, creo que no hay que mezclar las cuestiones políticas, no importa quién esté al frente. Ni a favor ni en contra. Ni a favor ni en contra. No, para mí es una causa que no se vende en política.